doctora. Ya la veo. Pasa la primera diapositiva, por favor. ¿Ahí la ven? Sí, ahora sí corre, doctora, sí. Listo. Entonces contigo voy a trabajar, Joanita. Gracias. Disculpen, Sí. chicos, por favor. Disculpen que No, no doctora, podía. sí, siempre hay problemas técnicos. Ajá. Listo. Entonces, hoy día vamos a trabajar lo que es gerencia. Este capítulo es gerencia en servicio de salud. Entonces, ¿por qué hablamos de gerencia en servicio de salud? Porque muchos de ustedes pueden llegar cuando vayan al CERUM, a una jefatura, a una gerencia de un puesto de salud, y entonces tienen que estar preparados para poder ustedes administrar este establecimiento de salud. Entonces, muchas veces en la gerencia, nosotros llegamos a un puesto de salud y justo el que se va era el jefe. Entonces, entramos como jefe. Esto es la idea de prepararlos ustedes a gerenciar. ¿Por qué? Porque ahora también las otras carreras estudian la parte gerencial. Inclusive hay maestrías, doctorados sobre gerencia de servicios de salud. Entonces, el médico, pues, que es como yo siempre digo, el líder del equipo de salud tiene que estar preparado para poder gerenciar y también para que si es que no somos gerentes, no somos jefes de ese establecimiento, no somos jefes de servicio, jefes de departamento en un hospital, por lo menos sepamos cuáles son nuestros derechos y qué es lo que tenemos que conocer de nuestro trabajo. Entonces, la gerencia de servicios de salud se encarga de la prestación eficiente de los servicios de salud en la población. Esto implica el funcionamiento de los hospitales, de los centros de salud, de los puestos de salud, de las clínicas, porque muchos de ustedes van a ser especialistas a futuro y van a tener sus propias clínicas, van a tener sus consultorios, ¿no? Y, por supuesto, los servicios generales de salud. Entonces, la gerencia de salud implica una responsabilidad particularmente elevada a los retos propios de la gerencia, listo, en el campo de la salud, donde literalmente influyes pues en la vida de miles de personas. Tienes que saber cómo manejar un recurso humano, ¿no? Para que sean partícipes de lo tuyo. Si tienes un consultorio, tienes una clínica, tienes que saber gerenciar pues los recursos humanos para que ellos no te saquen la vuelta, no sean desleales, sino más bien sean leales a tu clínica, ¿no? Entonces vamos a también aprender a tomar decisiones adecuadas que influyan en el resto de la organización y, por supuesto, en la comunidad, ¿no? Entonces, tenemos que tener competencias claves para asumir estas funciones, este rol. La que sigue, Joanita. Entonces, debemos tener habilidades analíticas que son necesarias para poder desarrollar con éxito cada una de las funciones administrativas. Esto es indispensable para valorar todos los factores, tanto internos como externos. Internos, que es el personal que trabaja con nosotros, y externos, que generalmente es la población que viene a buscar nuestra ayuda, ¿no? Y esto va a influir, pues, en la organización y en la toma de mejores decisiones estratégicas. Debemos tener habilidades técnicas de gerencia de salud con un solo líder o un grupo gerencial donde está nuestro equipo de gestión, que tienen que tener habilidades específicas, ¿no? Manejar software especializados, conocimiento de leyes, de normas para salud, etcétera. Tenemos que tener habilidades interpersonales que nos permitan ser gestores, o sea, comunicarnos de una forma efectiva con otras personas, ya sea con el personal o ya sea para que busquemos ayuda de miembros de la comunidad, del gobierno. Tenemos que aprender a hacer un poco de abogacía con otras personas para tener un mejor desempeño de equipo de trabajo. Y aunque es muy deseable que el profesional o grupo de profesionales que constituyen la gerencia de salud lleguen a su puesto con habilidades desarrolladas, también es importante que sepan que esto se aprende en la práctica, ¿no es cierto? O sea, esto no es estático, esto va muy flexible. Ustedes saben cómo avanza, ¿no? La medicina, la tecnología, en fin, y entonces tenemos que ir avanzando nosotros de acuerdo a esto. Entonces, la gerencia en salud es muy compleja y por eso exige profesionales capacitados, que estén siempre abiertos a evolucionar. La que sigue, por favor. Al final del curso, nosotros queremos que ustedes estén capacitados para interpretar a un nivel productivo el proceso de manejo gerencial de un establecimiento de salud de primer nivel, tener instrumentos de análisis para la aplicación de una gerencia administrativa, recursos humanos, logística, financiera, calidad de servicios, y con esto incrementar pues, la efectividad de las funciones de un médico, ¿no? Y luego desarrollar actitudes personales de liderazgo, autocrítica, creatividad, flexibilidad, honestidad, equidad y comunicación efectiva. Y esto lo van a conseguir con sus docentes, desarrollando con sus docentes, hablando con sus docentes de cómo se lleva una gerencia en un establecimiento de salud
casi todos los docentes hemos sido jefes de un establecimiento de salud, conocemos la problemática, conocemos cómo hemos resuelto la problemática, y esa parte es la que ustedes tienen que llevarse ahora que van a estar en este capítulo, ¿ya? Y por supuesto, valorar la importancia de la investigación científica como un factor determinante en la solución de los problemas de contexto. Entonces, aquí, en este capítulo, no vamos a trabajar como lo que hemos hecho el año pasado, servicio social en la comunidad, sino que acá vamos a realizar un análisis situacional de salud, que es la primera clase que van a desarrollar ahora conmigo, y después vamos a aprender a hacer un plan operativo, lo cual nos va a permitir hacer una investigación que al final del curso la vamos a presentar. Sigue, por favor, Giovanita. Entonces, ¿cuál es el contenido del curso? Hoy día tenemos nuestra clase inaugural y el diagnóstico situacional de salud. Después la otra clase va a ser gerencia administrativa con las etapas del proceso administrativo, que ustedes aprendan a gerenciar. Y después, cuando veamos las 4 etapas del proceso administrativo, en cada clase vamos a trabajar una. Planificación, organización, la evaluación, supervisión, control, los indicadores de resultados. Todo eso son los pasos de una administración. Entonces, lo vamos a ver cada uno en una clase. Después vamos a hablar un poco sobre el sistema de información que ahora tenemos en los establecimientos de salud y la forma como vamos a dirigir y gestionar los recursos humanos. Después de este capítulo vamos a trabajar vamos a llegar al primer examen teórico. Sigue, por favor. En la segunda parte del contenido del curso vamos a ver administración, desarrollo de recursos humanos, planeamiento y control financiero, elementos de finanza, gerencia logística, evaluación y eficiencia de compra en almacenes, gerencia de la calidad, ¿no? Y, por supuesto, vamos a terminar nuestro curso con la exposición de sus trabajos de investigación. Continúa, por favor, Joanita. La evaluación, como ustedes ya saben, en APS tenemos 2 exámenes teóricos que valen el 35%, la evaluación de la práctica el 20% y el trabajo grupal, porque esa investigación va a ser del grupo, van a ser 2 trabajos grupales, el ASIS y el plan operativo, y eso es el 10% de la nota. Y eso nos da un 100%. Acá tienen los grupos de prácticas. Entonces, con el doctor Renan Neira, en el Centro de Salud Esperanza, desde Acuña, Alvarado, Anquice, Arce y Arribas Planta. Con la doctora Karina Valdés, con la doctora Karina Valdés, en el Centro de Salud Metropolitano, van desde Olga Barrios hasta Berríos Caballero, Coragua y Chala. Con la doctora Vázquez, en el Centro de Salud, en el CAP Luis Palza Lévano de Salud del Cono Sur, está con Dori Claudia, con Dori Isabel, con Dori Yamila, con Miyuni Nilda y Cotrina Carla. Sigue, por favor. Pues tenemos en el Centro de Salud San Francisco con el doctor Otazú, a Chaparro Mamani, Chino, Chipana, Chire y Choquegonza. Con la doctora Jessica Quiroz en el Metropolitano, Chura, Cutipa, Delgado, Díaz, Durán y Escobar. Conmigo en el Centro de Salud Metropolitano, Fernando Esquía, Fernanda Grendi, Arielis Gutiérrez, Aranza Hernández y Lisette Jiménez. Sigue, por favor. Con el doctor Canepa en Ciudad Nueva, Sebastián Juárez, Juárez Adriana, Loanis Carestinos, Fernanda Maltese y Melissa Mamán. Con el doctor Ancali en Centro de Salud San Francisco, Juber Maquera, Miguel Martínez, Jorge Mazuelos y Andrea Nin. Y con el doctor Flores en Pocollay, Axel Nina, Darly Pilco, Luigi Ponce, Miguel Portugal, Emerson Quispe. Sigue, por favor. Con el doctor Girón, el Metropolitano, está Quispe Jocelyn, Quispe Hugo, Ramos Mabel, Ramos Diana y Rojas Piero. Con el doctor Sergio Montesinos en Natividad, Michelle Romero, Diego Romero, Renza Santos, Jan Sarmiento y Angie Tapi. Con el doctor Yagua en Centro de Salud Leoncio Prado, está Sebastián Torreblanca, Freddy Valdés, Cristian Valdivia, Gabriela Vargas y Claudia Vela. En Ciudad Nueva con el doctor Curasi está Nadia Vela, Renato Velázquez, Matías Velázquez, Fernando Vicente y Yerko Zapata. Muy bien. Entonces, estos son todos los grupos de prácticas y comenzamos la práctica ya la próxima semana, ¿no es cierto? Ustedes tienen clase teórica los días miércoles y la práctica los días martes. Este martes es feriado, entonces va a tener que ser al otro martes la práctica. Muy bien, entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta, chicos? Sobre los trabajos grupales, ¿quieren preguntar algo? Entonces, para que quede fijo, el trabajo grupal, a ver,
Quiero ver ese mensaje de nuevo, por favor. ¿De quién era? ¿Alguien tiene algún comentario, por favor? ¿No? Muy bien. Entonces, déjalo de compartir, por favor, Giovanita. En cuanto a los trabajos grupales, van a ser 2. La CIS va a ser el primero, que hoy día voy a hacer la clase teórica con ustedes y la primera práctica va a ser decirles cómo vamos a trabajar en la CIS. Pero dentro del grupo también tenemos docentes nuevos que no conocían esto. Pero es la primera vez que van a hacer gerencia, creo, con ustedes, pero ya nosotros vamos a trabajar también con ellos esto. Entonces, decirles de que el trabajo grupal son 2 partes. Primero vamos a hacer un análisis situacional de salud. Traten de terminarlo lo más pronto posible, en estos meses que no están sobrecargados de exámenes, seminarios ni nada, para que después viene el segundo bloque, que es el plan operativo. Esos 2 trabajos grupales van a tener una nota. ¿Ya? Y los otros son las tareas académicas que normalmente hacemos, donde se les deja igualito, van a tener su formato de la tarea académica para que la desarrollen con su doctor. Aquí no atendemos pacientes, acá solamente vamos a hacer un trabajo totalmente administrativo en la práctica. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? No sé quién me hizo un comentario que no lo llegué a leer. Bueno. Entonces, por favor, Giovanita, compárteme la clase, la primera clase. Sí, ok. La primera clase que hoy día vamos a trabajar se llama Análisis Situacional de Salud. Esto es algo que a ustedes les va a servir cuando se vayan al CERU. Cuando nosotros vamos al CERU, lo primero que tenemos que hacer es ver en dónde vamos a trabajar. ¿Qué características tiene el sitio donde vamos a trabajar? ¿Qué tipo de población es la que nos ha tocado atender? Entonces, vamos a ver cuántos recursos humanos contamos en ese puesto de salud o un centro de salud donde nos toque el CERU. Y eso es hacer un análisis situacional de salud. Lo único que vamos a hacer ahora es enseñarles a ustedes a hacerlo con un formato que sería bueno que ustedes lo tengan después grabadito, cada uno en su CV o en su computadora tengan ya ese formato, cosa que cuando ustedes se van a hacer lo único que hacen es cambiar los datos y listo, ya tienen un análisis situacional de salud. Y eso les va a permitir hacer después un informe al final de su CERU. ¿Puedes compartirlo, Giovanita? Sí, un momentito, doctora. Un ratito. ¿Quieres que pruebe? Ya está. ¿Ya está? Ya. Muy bien. Sigue la siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, ¿qué es el análisis de situación de salud? Lo llamamos ASIS. Es un proceso analítico, sintético, que abarca diversos tipos de análisis. Vamos a hacer diversos tipos de análisis. ¿Y esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir medir y explicar el perfil de salud de enfermedad de una población. Esto incluye los daños y sus determinantes ya sean estos de competencia del sector salud o de otros sectores. La meta final de la CIS es contribuir a la toma racional de decisiones, nos va a permitir tomar una decisión para satisfacer las necesidades de salud de una población. ¿Listo? Con equidad, o sea, cumpliendo objetivos, con eficiencia, manejando bien nuestros recursos y haciendo que la gente también participe. Se basa, pues, en el estudio de la interacción de condiciones de vida y el nivel existente de los procesos de salud de una unidad geográfica poblacional. Por eso les digo que les va a servir para cuando ustedes se van a su CERU. Sigue, por favor.
¿Por qué es importante que hagamos un análisis situacional de salud? Y con nosotros, ustedes ya conocen nuestros planes locales de salud, ¿verdad? Nuestro plan, nuestro PLS que tenemos, ¿no es cierto? Ustedes lo conocen, todos lo han visto, donde se diseñan todas las actividades que en el año vamos a hacer. Pues bien, ese plan local, nosotros para hacerlo también se basa en un análisis situacional de salud. Entonces, ¿por qué es importante? Porque antes no hacíamos esto y había un pobre conocimiento de la situación de salud. Entonces, hacíamos intervenciones no estratégicas, no se permitía la participación de actores sociales, había una débil negociación, la vigilancia de enfermedades no de condiciones de salud, no se usaba la información para tomar las decisiones y, por supuesto, no había una cultura de análisis, ¿no? Entonces, se asignaban recursos sin priorizar las necesidades que se tenían. Y entonces, ¿esto a qué nos llevaba? Nos llevaba pues a que era una carencia de recursos humanos apropiados, una información fragmentaria, un centralismo en las decisiones de asignación de recursos, métodos no integrales, ¿no? Entonces, por eso fue que nació la necesidad de hacer los análisis situacionales de salud antes de elaborar nuestros planes locales de salud, ¿ya? Sigue, Joanita. El propósito de la CIS es que nos sirve para definir necesidades y prioridades para plantear políticas en salud y evaluar su pertinencia. Permite formular estrategias para la promoción, prevención, control de daños, permite la construcción de escenarios prospectivos de salud y, por supuesto, va a permitir la negociación política, ¿no? Entonces, al hacer esto, la CIS se convierte, pues, en una herramienta muy útil para la gerencia de salud. Sigue, por favor. Al siguiente. Entonces, acá tenemos el ASIS. Y el ASIS, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir hacer un análisis de los escenarios con los cuales nosotros contamos. ¿Cuáles son nuestros escenarios? Son extramurales e intramurales. Entonces, nosotros hacer un análisis de la demanda, o sea, de la población, y un análisis de la oferta, o sea, de nosotros, del personal de salud, del establecimiento de salud, podemos priorizar los problemas que se están presentando, ya sea en la demanda o ya sea en la oferta. Y de acuerdo a esos problemas que nosotros vamos a captar, podemos hacer una planificación de salud, podemos hacer un plan donde hay una programación de estrategias, de actividades. Y para cumplir esas estrategias y actividades necesitamos asignar los recursos, no solamente humanos, sino también recursos financieros, ¿no es cierto? Y esto nos va a permitir contribuir a reducir las inequidades, ¿no? Entonces, esto es el ASIS realmente. ¿Ya? Vamos, sigue, por favor. La siguiente. Entonces, ¿para qué vamos a hacer el ASIS? Lo primero, para determinar los componentes y tendencias de los problemas de salud. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos problemas de salud que pueden ir aumentando. Cuando hicimos cuando hicimos epidemiología, vieron que teníamos problemas reemergentes, teníamos problemas emergentes, ¿no es cierto? Entonces, hay tendencias, pueden ir a aumentar, pueden ir a disminuir, y esto nos permite la CIS. Nos va a permitir identificar inequidades. De repente, pues, estamos ayudando a la población, trabajando mucho con los niños, cuando de repente nuestra población es más de adulto mayor. Entonces, estamos dejando a nuestros adultos mayores para hacer otras actividades. Eso significa inequidades. Nos va a permitir establecer prioridades, porque de repente no vamos a poder trabajar todo y vamos a tener que hacer indicadores y trabajar bajo esos indicadores para lograr esos indicadores por lo menos, ¿no? Priorizamos problemas, focalizamos servicios y áreas de intervención. De repente, cuando hacemos el ASIS, pues, notamos que hay de repente quejas de la población porque se le maltrata en admisión o porque no hay medicamentos. Entonces, podemos nosotros tomar decisiones para intervenir en ese problema que existe. Fortalece la capacidad gerencial del trabajo de salud. Sirve como un insumo esencial para la planificación, para hacer planes, programar estrategias, actividades. Sirve también para la reforma de la prestación de los servicios de salud, para que mejoremos los servicios de salud y fortalezcamos la capacidad de propuesta de los trabajadores de salud. Entonces, cuando ustedes vayan a un establecimiento de salud a hacer su serum, generalmente podemos encontrarnos con un problema, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrarnos con el problema de que no hay luz.
se apaga la luz, hay apagones de luz. Entonces ahí yo puedo hacer un pequeño ASIS, pequeño, con la muestra de cómo se trabaja y demostrar en el municipio el por qué el municipio nos tiene que apoyar, demostrar a la jefatura de acá de la red por qué necesitamos apoyo y puedo pedir que nos compren de repente un equipo de electricidad, ¿no? Que funciona con gasolina. Puedo pedir que nos capaciten cómo trabajarlo, puedo pedir que el municipio nos los instale, en fin, entonces puedo hacer muchas cosas al hacer un ASIS. Sigue, por favor. Entonces, ¿qué retos tiene el ASIS? El reto que tenemos y el más importante es incorporarlo este ASIS como parte de la cultura institucional, o sea, que todos lo conozcan. Y garantizar que responda a las necesidades técnicas para que sirva para tomar decisiones. O sea, no solamente sea hacerlo, sino que sirva para tomar decisiones. El que sigue, por favor. La siguiente. Entonces, cuando hablamos de ASIS como parte de la cultura institucional, decimos que el ASIS es un instrumento de gestión. Entonces, la responsabilidad no es de una sola persona, sino que va a recaer en todo el equipo de gestión. Entonces, si ustedes van a un puesto chiquitito donde solo hay una enfermera, un técnico y ustedes, pues los tres hacen el ASIS. El ASIS no va a ser responsable solamente del medio. Sirve este ASIS en la cultura organizacional como un soporte para el asesoramiento técnico. O sea, hacemos nosotros como equipo de gestión el ASIS y vamos donde el gerente y le decimos, acá están los resultados de nuestro ASIS. O sea, va a servir de un soporte de asesoramiento. Para hacer un ASIS tiene que haber un trabajo multiparticipativo y sostenido. O sea, no es de una sola persona. Generalmente nosotros hacemos el ASIS, lo hacemos en equipo. Va a tener un producto corporativo que todos en el establecimiento deberían conocerlo, y porque no va a ser un patrimonio solamente del gerente, de la dirección, no va a ser un libro más para la oficina del director, sino que todos tenemos que conocerlo. Sigue, por favor. ¿Y por qué es importante también que la ASIS responda a las necesidades técnicas para toma de decisiones? Porque como este es un análisis dinámico, entonces nosotros vamos a tener ahí, vamos a captar muchos problemas, ¿no? Ya sea de provisión, de financiamiento, de los servicios, etcétera, o problemas en la población. Y dado que el estado de salud está cambiando constantemente, también sus necesidades y demandas de la población también va a cambiar. Entonces necesitamos pues que el establecimiento de salud siempre esté alimentado de estos cambios. ¿Y quién va a hacer ese análisis? El ASIS. Sigue, por favor. Entonces tenemos pasos para la elaboración y aplicación de la ASIS. Yo para la práctica les mando como un formato que les sirve de guía para buscar los datos que ustedes van a necesitar para elaborar el ASIS. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser identificar los componentes y los indicadores del ASIS, que son 3. Identificar la fuente de datos, de dónde vamos a conseguir los datos. Después vamos a recolectar estos datos, vamos a procesarlos, y después de procesarlos en tablas, en gráficos, vamos a hacer un análisis e interpretación de la información, y al final vamos a identificar los principales problemas. Sigue, por favor. Y por supuesto, los problemas nos va a permitir identificar las inequidades de salud y hacer un plan local de salud. Entonces, todos estos pasos vamos a hacer en la práctica. ¿Qué fuentes de información podemos tener? Podemos tener encuestas poblacionales que están en el ENDES. ¿Y dónde vamos a encontrar en la Encuesta Nacional de Hogares y el ENDES? La vamos a encontrar en el INEI. Entonces, ustedes van a tener de repente que ir al INEI para conocer las características de la población, cuánto de la población que les ha tocado tiene agua potable, tiene luz, tiene desagüe, cómo está su parte de saneamiento, cómo está la parte de pobreza, en fin. Otra fuente de información son las encuestas de demanda de los servicios de salud, si es que existen, ¿no? Si es que el MINSA ha hecho alguna encuesta. Otra fuente de información y la más útil para ustedes van a ser las fuentes de datos de perfil de movilidad, mortalidad de la población, en donde les toque hacer su ASIS. Si esto lo hacemos a nivel de todo Tacna, porque les voy diciendo que epidemiología, la oficina de epidemiología hace un ASIS anualmente. Entonces ellos ellos utilizan otro tipo de fuentes de información más especiales, ¿no? Como estudios antropológicos, sociológicos, etcétera. También podemos tener información de otros sectores, como un censo agropecuario, cómo está economía, cómo está finanzas, cómo está transportes, comunicación, educación, en fin.
Y, por supuesto, otra fuente de información que sí nos sirve a nosotros en nuestra práctica son los registros de los establecimientos, ya sea el GIS, ya sea la vigilancia epidemiológica, los informes de los programas, la evaluación de metas, los planes locales de salud, etc. Entonces, con sus docentes, ustedes van a tener que hablar con el docente para que él los presente de repente al de informática, para que el informática les dé toda la información que ustedes requieran para trabajar esto. También mucha información van a encontrar en los planes locales de salud. Muy bien, sigue por favor. Entonces, son 3 componentes de la CIS. Primero, la situación demográfica, donde vamos a tener también las áreas culturales y socioeconómicas. El componente B es el análisis del proceso de salud-enfermedad, o sea, el perfil de salud. Y el C es la respuesta social y los servicios de salud, ¿no? Entonces, esto es importante. Sigue, por favor. Vamos a trabajar el componente A como guía. Lo que voy a hacer ahora es presentar la guía de elaboración del análisis situacional de salud y vamos a hablar del componente A. Sigue, por favor. En este componente nosotros vamos a definir la parte del área cultural y sociopolítica. Entonces, si es que hay grupos religiosos donde ustedes existen y que estén ellos negándose, por ejemplo, a la planificación familiar, sean antivacunas, o sea, que generen alguna polémica bajo sus creencias, ¿no? ¿Cierto? A favor de la natalidad, etcétera. Después, de repente, donde ustedes les toque hacer su serum, de repente tienen alguna situación de marginación de las mujeres, por ejemplo, creencias, actitudes, prácticas respecto al proceso de salud de enfermedad, de repente creen más en el curandero que nosotros, en la partera que nosotros, etcétera, ¿no? Y esto va a influir en la práctica relacionada con la salud individual y colectiva, ¿no? Luego también aquí en esta área vamos a ver si tienen de repente diferentes lenguas, ¿no? No solamente hablan castellano, sino que también de repente hay quechua, aymara, lenguas nativas, de repente les toca irse a la selva, hacer su serum y ahí hay bastantes lenguas nativas, ¿no es cierto? Lo cual también hay que tener en cuenta, ¿no? Para la formación de recursos humanos, para que presten los servicios. Por ejemplo, en mi centro de salud, si fuera en Ciudad Nueva, en San Francisco, bastante gente habla pues aymara, ¿no? Porque estamos cerca a Puno. Entonces, de repente siempre debería haber un personal ahí que habla aymara, porque si viene un paciente a mi centro, por ejemplo, si viene un paciente que habla aymara, en mi centro nadie habla aymara. Y cómo nos entendemos si viene sin familia, ¿no? Entonces, eso también es importante. Sigue, por favor. Después acá vamos a tener indicadores sociales, ¿no? Los cuales son susceptibles de ser medidos directamente y van a reflejar el estado de las personas que componen una comunidad. Por ejemplo, la etnia, la raza, la cultura, que estén ligados realmente a salud, ¿no es cierto? Después vamos a trabajar los hogares de situación de pobreza. Tacna no tiene prácticamente pobreza, pero se habla de los indicadores de las necesidades básicas insatisfechos, ¿no es cierto? Entonces, este indicador está compuesto por el porcentaje de hogares en viviendas con características físicas inadecuadas, el porcentaje de hogares en viviendas sin desagüe de ningún tipo, porcentaje de hogares en viviendas con hacinamiento, porcentaje de hogares con niños de 6 a 12 años que no asisten a la escuela, porcentaje de hogares con alta dependencia económica. Entonces, esto como un ejemplo lo que podemos encontrar, porque en Tacna casi no lo van a encontrar, ¿no? Salvo que sea rural, ¿no? En la parte rural. Sigue, por favor. También acá vamos a trabajar las actividades económicas principales, o sea, qué labores y tareas en esa comunidad, en esa localidad hacen, ¿no? De repente hacen más pescas, están por la playa, o de repente hacen más agricultura, o de repente nos toca ahí donde hacen más minería, ganadería, qué tipo de comercio hacen, en fin, vamos a definir. Y por supuesto vamos a hablar sobre la razón de dependencia. La razón de dependencia es una relación importante porque nos permite saber cuántas personas son productivas, ¿no? Y cuánta gente necesita, o sea, depende de estas personas. Entonces, esta es la fórmula que ustedes van a aplicar, que es la población menor de 15 años más la población de 65 a más en años sobre la población de 15 a 64 años. Esto nos dice cuánta gente depende económicamente del jefe del hogar. Sigue, por favor.
Acá en este también vamos a hacer el nivel de escolaridad. Podemos ver cuántos colegios secundarios tenemos, cuántos colegios primarios tenemos o iniciales. Sí que tenemos de repente analfabetismo, hablamos de tasa de analfabetismo, aunque dice que Tacna no tiene analfabetismo, pero de repente pues cuando estén en alguna otra parte, porque ustedes saben que el según ahora ya no es de Tacna, el según es a nivel nacional, de repente les toca el Braille, les toca la Sierra Central que es muy pobre, de repente ahí pues iban a encontrar analfabetismo en la selva, en fin. Entonces pueden hacer la tasa de analfabetismo. En cuanto a saneamiento, estos datos nos van a permitir determinar la disponibilidad y acceso a servicios básicos adecuados, tales como agua, electricidad, servicios de alcantarillado, condiciones de higiene. Todo esto lo pueden ustedes encontrar en el INEI, en el ENDES o en los resultados de del último censo. Sigue, por favor. Luego vamos a hablar de la población, ¿no? Cómo está la estructura de nuestra población, y eso lo pueden sacar ustedes del Plan Local de Salud. Ahí está la población total del centro de salud donde van a trabajar, ¿no? Tiene la segmentación de la población, ya sea por grupos etarios, entonces vamos a tener niño, adolescente, joven, adulto mayor, ¿no? Entonces esa es la parte como tenemos nosotros en sexo también, femenino, masculino. Podemos utilizar población urbana y rural si es que tienen población rural. Hablamos también de la pirámide poblacional. Y la pirámide poblacional es algo que ustedes han hecho cuando hicieron demografía ¿qué se llama? En epidemiología. ¿Cómo está la dinámica de la población? O sea, aquí vamos a hablar de las migraciones. Sigue, por favor. Entonces, acá tienen la estructura de la población segmentada, ¿no? Tenemos el periodo neonatal, infancia, preescolar, escolar, adolescentes, adultos y adulto mayor. ¿Ya? Sigue, por favor. A esto me refiero con la pirámide poblacional. Este es un gráfico súper sencillo, lo van a poder hacer ustedes en un Excel. Y en un lado están las mujeres en el rojo y en el azul están los varones. Para hacer una pirámide poblacional, para hacer este gráfico, ustedes necesitan tener su población por quinquenios. Entonces van a tener que buscar la población de cada 5 años de ese centro, de ese puesto de salud. Para que puedan dibujar esto en tabla, en este gráfico, lo hacen en barras, le dan la vueltita y lo unen y hacen su pirámide. O sea, es súper fácil de hacer esta pirámide poblacional. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para saber si la población, digamos, esta que ven ustedes, acá abajo está la base, están los niñitos, ¿no es cierto? Entonces, de repente, ven que ya está más chico que los adolescentes, de repente, porque de repente, pues, han habido más actividades de planificación familiar, entonces ha habido menos nacimientos. Y después esta población sigue creciendo y ¿qué tenemos más? Tenemos más adolescentes, de repente tenemos adultos jóvenes y va disminuyendo nuestra población y tenemos pocos adultos mayores. O sea, así se lee este gráfico. Para eso sirve para que nosotros definamos qué tipo de población tenemos. ¿Es una población que está creciente? ¿Es una población que está decreciendo? ¿O es una población que está estática? ¿Ya? Entonces, ese es el tipo de análisis que después vamos a hacer. O sea, al inicio solamente vamos a hacer gráficos, vamos a hacer tablas, pero después vamos a tener que hacer el análisis. Y después vamos a hacer también el análisis con tasa de fecundidad, tasa de natalidad, tasa de mortalidad, esperanza de vida al nacer y tasa de migración. Y todas estas tasas ustedes las encuentran o en su curso de epidemiología o lo encuentran en el internet. Y van a tener que aplicar la fórmula, ¿no? Entonces, si ustedes necesitan la tasa de natalidad que dice que necesito datos del recién nacido de este año, tienen que hablar con obstetricia de ese centro de salud para que les dé cuántos recién nacidos han tenido el año pasado. Siempre la CIS se hace del año pasado. O sea, todos estos datos no van a ser del 2025. Todos estos datos van a ser del 2024. Si ustedes encuentran un ASIS por ahí antiguo del establecimiento, les va a servir, pero ustedes tendrían que actualizar todos los datos al 24. También tenemos las migraciones, ¿no? El estado geográfico o espacial de la población, del cual resulta un cambio de residencia de una a otra unidad geográfica, ¿no es cierto? Y las migraciones, pues tenemos bastante migración, ¿no? Con esto que han venido los venezolanos, los colombianos, etc. Sigue, por favor. Bien, viene el componente B, que es la guía para el análisis de procesos de salud y enfermedad. Esta guía, esta parte es más fácil, porque esta nosotros la tenemos en los establecimientos de salud. Hablar con el informático para que el informático les dé los resultados del GIS. Ustedes ya conocen que nosotros todos los días registramos nuestras actividades en el GIS. Pues el GIS va a un software
del establecimiento de salud, y eso al final del año nos bota el total de atenciones que hemos tenido, el total de atendidos que hemos tenido, y toda la morbilidad, ¿no? Para que podamos nosotros definir cuántas son las 10 primeras causas de enfermedad en niños, en adolescentes, por grupos de edades. Sigue, por favor, Entonces, acá podemos ver comportamiento y tendencia de las enfermedades de acuerdo a un patrón de morbilidad y de mortalidad. Entonces, para hacer un análisis, vamos a necesitar datos que los van a encontrar en el Plan Local de Salud de 5 años anteriores. Y podemos decir, ya, el año 24 tuvimos más infecciones respiratorias, a comparación del año 23 o 22 en la que no había infecciones respiratorias. Una cosa así tienen que hacer su análisis. Y también se pueden comparar con los datos nacionales o pueden compararse con los datos regionales, ¿no? O sea, el Centro de Salud Metropolitano, la mayor frecuencia de morbilidad está en caries dental. A nivel de Tacna es la infección respiratoria aguda. O sea, ustedes se pueden ir comparando al analizar cómo está nuestra vigilancia epidemiológica, cómo están nuestros egresos, si es que estamos en un hospital, el registro de los programas de salud. O sea, esta parte es más fácil porque los datos sí los van a poder conseguir fácilmente en los establecimientos de salud. Podemos hacer tasa de incidencia y prevalencia, podría ser en algunas enfermedades como la tuberculosis, podría ser. Donde vamos a tener un poquito de dificultad va a ser en la tasa de mortalidad, porque generalmente todos los centros de salud, por ejemplo, que estamos en la microrred metropolitana, no pertenecemos a un distrito. Entonces, como que es más difícil tener datos de mortalidad. En cambio, los que están en Pocollay, por ejemplo, que pertenecen a un distrito, van a tener más fácil conseguir una tasa de mortalidad, ¿no? Los de Alto Alianza también, porque también pueden conseguirlos en el municipio de Alto Alianza. Los del Cono Sur también pueden conseguirse datos de mortalidad en el municipio de Gregorio Albarracín. Luego, también en este capítulo vamos a hacer determinación de otros problemas de importancia para la salud. Nosotros en los establecimientos de salud todos los días hacemos vigilancia epidemiológica y las enfermeras tienen esos resultados de la vigilancia epidemiológica. Hacemos vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles, IRA, sedas, eruptivas, ¿no? Entonces, hay que ver eso. Luego, también vamos a hacer, ya lo tienen, en los PCL están los croquis de la jurisdicción. En el PCL ustedes van a encontrar mucha de esta información que necesitamos en el formato de la CIS. Sigue, por favor, Giovanni. Y luego viene el otro componente, que es la respuesta social. Entonces, aquí vamos a definir los servicios de salud. Sigue, por favor. Entonces, ustedes saben que todo sistema de salud, un centro, un puesto, un hospital, tiene una estructura, tiene un proceso y tiene un producto. La estructura van a ser todos los recursos utilizados, ¿no? Entonces, vamos a hablar y vamos a poder hacer un análisis del personal, saber si el personal es el que debemos tener o nos falta personal. Vamos a ver cómo están nuestros ambientes, cómo están nuestros equipos, si tenemos todos los medicamentos, etcétera. En el proceso vamos a hablar de todas las actividades que nosotros hemos hecho, que están en nuestro plan local de salud, y en el producto vamos a ver los resultados, ¿no? Entonces vamos a ver de repente un análisis de los indicadores, cómo está la productividad, cómo está la extensión de uso, la intensidad de uso de nuestro establecimiento de salud. Entonces todo eso ya es el producto. Sigue, por favor. Entonces vamos a describir cómo es nuestra oferta. Tenemos solamente trabajo intramuro, o sea, una oferta fija, o hacemos de repente extramuro y salimos a hacer campañas de salud, ¿no? De repente los que son rurales, por ejemplo, hacen, digamos que yo soy el Centro de Salud Tarata y se van a los puestos una vez al mes, entonces hacen una oferta a distancia. Vamos a definir también si hay otras instituciones que prestan servicios de salud en mi jurisdicción. Por ejemplo, nosotros en Metropolitano tenemos la Clínica La Luz, tenemos la Clínica Isabel, tenemos Promedio dentro de nuestra jurisdicción, ¿no? Y los elementos constitutivos de las características, de las categorías, ¿no? El tamaño, la complejidad, la capacidad resolutiva del establecimiento que les está tocando trabajar. Sigue, por favor. Los recursos humanos del establecimiento de salud, infraestructura, equipamiento, medios de comunicación, medicamentos, la atención médica, obstétrica, psicológica, cuál ha sido nuestros atendidos, nuestras atenciones, cómo hemos estado en inmunizaciones, cómo hemos estado en planificación familiar. O sea, ahí vamos a trabajar en productividad. Indicador de productividad que también se les va a enseñar en una clase teórica. Sigue, por favor.
Indicadores de los servicios de salud, ya sea accesibilidad, si tenemos una accesibilidad geográfica, una accesibilidad cultural, una accesibilidad económica. Hablaremos de indicadores de proceso, como está ahí la productividad, cuánto yo como médico he producido. Hablaremos de intensidad de uso, o sea, cuánta de la población vemos cada vez. Intensidad de uso significa cuántas veces yo veo a alguien. Por ejemplo, yo médico siempre cito un control, ¿no es cierto? O sea, que la intensidad de uso de la consulta externa del médico es 2. Pero si yo estuviera hablando de crecimiento y desarrollo, ¿cuántas veces vemos a un niñito menor de 1 año? Lo vemos 11 veces. Entonces, la intensidad de uso será 11. En una gestante, yo tengo que hacerle 6 controles a una gestante. Entonces, la intensidad de uso de las gestantes será 6. Eso es intensidad de uso. Extensión de uso significa cuánto de la población nueva o que del año pasado ha regresado este año, yo la estoy atendiendo en ese año. Eso es extensión de uso. Bueno, calidad tiene un montón de indicadores y, por supuesto, el indicador de resultado es la cobertura, ¿no? Si yo me propuse hacer el 100% de niños vacunados, ¿logré o no logré ese 100%? Eso es cobertura. Y el impacto será, pues, la disminución de la morbimortalidad del establecimiento de salud. Sigue, por favor. Hay indicadores que ustedes lo van a ver, que es lo que yo les he estado diciendo, los indicadores de accesibilidad, ¿no? Que eso lo vamos a trabajar en cada establecimiento de salud. Se dice que es accesible geográficamente cuando está a menos de 1 hora, ¿no? Moderadamente accesible de 1 a 4 horas y poco accesible cuando está más de 5 horas de donde vive la gente, ¿no? Sigue, por favor. Tenemos accesibilidad económica, que podemos hacerlo con una fórmula que dice el número de pacientes indigentes o la demanda general anual. Esta fórmula, si es que no hubiera CIS, pero si tienes CIS en el establecimiento donde te toque trabajar, no vas a poderlo hacer porque todos los que no tienen dinero, pues son pacientes CIS, ¿no? La accesibilidad cultural, que está en base al porcentaje de analfabetismo, de parte institucional, etcétera, y la accesibilidad administrativa, que se refiere al tiempo de espera del paciente, ¿no es cierto? Que es óptimo cuando es menor de 15 minutos, moderadamente óptima de 15 a 30 minutos y poco óptimo mayor de 30 minutos. Sigue, por favor. La disponibilidad quiere decir que son los recursos humanos con los que cuenta el establecimiento de salud, ¿no es cierto? Por 10.000 habitantes. Entonces, ahí también tienen una fórmula, número de personal de tipo, por ejemplo, médicos. Médicos sobre la población total asignada a la jurisdicción por 10.000 habitantes. Entonces, te va a decir cuántos médicos por 10.000 habitantes tenemos. Entonces, de ahí, de acuerdo, cuando ustedes hagan el análisis, dirán si es adecuado o no es adecuado el número de cantidad de médicos, de enfermeras, de obstetrizas que se tienen en el establecimiento de salud. Y de ahí también puede surgir un problema, ¿no? Y los indicadores de proceso que son en base a productividad, intensidad y extensión de uso. ¿Ustedes se acuerdan, alguien de ustedes se acuerda a quién decimos atenciones y a quién decimos atendidos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A ver, ¿quién está por ahí? Alison Cristela. ¿Te acuerdas quiénes son atendidos y quiénes son atenciones? Porque ahí ustedes ven en la fórmula, atenciones, atendidos. ¿Alguien se acuerda? Uy, ¿cómo no se acuerda? Bueno, atendidos son los pacientes nuevos que por primera vez vienen este año y son los pacientes que vinieron el año pasado, pero que han regresado este año. Entonces, esos son nuestros atendidos. Y nuestras atenciones son los pacientes nuevos, los reingresos y los continuadores, esos pacientes que siempre están viniendo. Esas son las atenciones. No se van a olvidar. Atendidos, nuevos y reingresos. Atenciones, todos. ¿Ya? Nuevos, reingresos y continuadores. Para que puedan hacer sus fórmulas. Sigue, por favor, Jonita. Y bueno, calidad es un indicador muy importante porque tiene que ver mucho con la percepción de los usuarios de la atención que les brindamos. Y generalmente hacemos una encuestita de calidad para nuestro ASIS, ¿no? Y bueno, se percibe como calidad en un establecimiento de salud, depende de la prontitud en la atención, el buen trato, la asertividad en el diagnóstico y tratamiento, la existencia de medicamentos para el tratamiento de las enfermedades, medicamentos de bajo costo, de buena calidad, en fin, ¿no? Entonces también podemos trabajar eso en una pequeña encuesta. Sigue, por favor.
Y el indicador del resultado, como yo le decía, las coberturas. Entonces, también podemos trabajar eso en una pequeña encuesta. Sigue, por favor. Y el indicador del resultado, como yo le decía, las coberturas, ¿no es cierto? Entonces, en coberturas vamos a ver indicadores de cobertura, que también los tenemos en el establecimiento de salud, o sea, no van a tener que diseñar ustedes, sino que vamos a ver de frente en el análisis de fin de año cómo estuvo la cobertura de planificación familiar, cómo estuvo la cobertura de vacunación, en fin, eso ya lo vamos a ver en el análisis de indicadores que los tenemos ya hechos en el establecimiento de salud. Sigue, por favor. Y eso es todo. Entonces, ¿alguna pregunta, chicos? Está súper bien, o sea que van a poder hacer su análisis sin ninguna pregunta. Me cabe preguntarme, ¿me han entendido o no me han entendido? Por eso que no me hacen preguntas. Miguel, dime, Sí, Miguel. Doctora, una consulta. No entendí muy bien esa parte de la tarea del análisis. ¿Nos podría repetir, por favor, esa parte? Ya, una vez que ustedes tienen la información, buscan la información. Una vez que ya buscan la información, lo que tienen que hacer son gráficos y tablas. Una vez que ya tienen los gráficos y las tablas, vamos a tener que hacer un análisis de cada uno. Entonces, por ejemplo, si yo diseño mi pirámide poblacional, entonces yo diseño mi pirámide poblacional y ahí veo que de repente tengo más mujeres que varones, veo que de repente tengo más niños que adolescentes. Entonces me comienzo a comparar para analizar y digo, mi centro de salud metropolitano cuenta con una población de niños mayor al tanto por ciento, digamos, ¿no? Entonces, en comparación a la pirámide poblacional de Tacna, de la región Tacna, que es una pirámide en crecimiento donde tiene mayor población adulto mayor. O sea, te analizas lo que has encontrado. O sea, no vamos a poner datos fríos, gráficos, tablas sin nada. Tiene que haber un análisis, porque ese análisis nos va a permitir tener al final problemas de demanda y problemas de oferta. O sea, lo que estamos buscando van a ser problemas que haya en nuestra comunidad, ya sea en la demanda, en la población, el tipo de población, etc., que no tienen saneamiento, o que no tienen luz, en fin, y problemas también de nosotros como oferta. De repente tenemos pocos médicos, de repente no tenemos una infraestructura adecuada, de repente no tenemos medicamentos, o sea, vamos a ir captando problemas, para que al final de todo eso así, tengamos nuestras conclusiones y en las conclusiones pongamos problemas problemas de demanda, problemas de oferta. Bajo estos problemas ya les vamos a enseñar después a priorizarlos y hacer un plan local de salud. Pero una consulta, doctor, ¿eso ya no sale en el programa de MINS? ¿Eso ya no lo hacen los administrativos? Es que el análisis lo hace el médico. O sea, como yo les decía a ustedes, tenemos que hacer un plan local de salud. Y el plan local de salud que ustedes ya lo conocen, donde están diseñadas todas nuestras actividades, tiene una CIS adelante. Y eso lo hace el equipo de salud. Ya, está bien. Yo pensé que lo hacían administrativo porque solo era escribir los datos, ¿no? Y eso le corresponde a los que hacen eso. No. Eso es a los asistenciales, porque los que van a tomar las decisiones de hacer las actividades no son los administrativos. El administrativo jamás te va a decir, doctor, usted tiene que hacer 100 vacunas. No, nosotros somos los que tenemos que definir a qué población vamos a vacunar, a cuánta población vamos a vacunar. Es que hay administrativos, o sea, hay médicos también que se dedican al tema administrativo. No sabemos, pues de repente algunos de ustedes Ellos ya acá hacen pero no. Nosotros, Bueno, ustedes, no has venido a los centros de salud, tenemos un médico administrativo, tenemos un gerente, pero el gerente tiene su equipo de gestión. Y generalmente los gerentes de los establecimientos de salud también son médicos asistenciales. Y si tú llegas a una jefatura, tienes que saber tomar decisiones. Tienes que saber de qué se trata para que tú puedas manejar un personal. No te puedes hacer que otro te entregue todo hecho para que tú no sepas de qué se trata. Esa es la idea. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces, de acá esta semana
Entonces nos estamos viendo, chicos, con todos. Giovanita, no te olvides de mandarme, por favor, la asistencia para enviarle a la doctora. Sí, sí, doctora, ya se la envío. Terminando, ya me la mandan en Excel y se la envío. Perfecto. Bien. Ya, chicos. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Nos estamos viendo.